Muy buenos días, mi nombre es Jorge, soy un CM de la Federación Internacional de Ajedrez. En el día de hoy veremos un modelo del Dr. Tarrasch, en donde el mismo nos regala una técnica en el final de la misma para poder llegar a una gran victoria. La partida está modélica en todas sus etapas, ¿sí? Sobre todo en el final, que el mismísimo Lasker y otros maestros en aquella época la llamaron como el mejor final de torre jugado en toda la historia. Por eso esta partida es muy importante estudiarla en todas sus facetas. Y dicho todo esto, vayamos a la partida. Muchas gracias por visitar mi canal. En el día de hoy vamos a estudiar una partida jugada de blancas por el Dr. Tarrasch contra Torol de negras. Una partida muy interesante donde vamos a vislumbrar la parte posicional de un gran jugador como Tarrasch, ya que todas sus partidas se conocen por ser un jugador de ataque, pero que tiene sus tintes posicionales, y en esta partida tiene un hermoso final conducido por él mismo, un final de torres y peones, donde muchos jugadores de aquel tiempo, creo que Lasker, Steinitz y algunos otros que ellos, dijeron que fue quizás el mejor final jugado de la historia de torres y peones en la bibliografía del ajedrez. Un jugador para tener en cuenta, para ser estudiado, y vayamos a la partida directamente. Esto se jugó en el Congress Masters de 1890. Fíjense ustedes que estas partidas son de un siglo atrás tranquilamente, pero son modélicas porque no eran jugadores débiles, eran jugadores muy fuertes, y sus partidas dejan muchas enseñanzas. Tarrasch, que va de blancas, hace la jugada de 4, planteando un peón rey directamente. Las negras son las que juegan E6, tratando de entrar en una francesa, y las blancas deciden controlar el centro con la jugada de 4. Las negras se oponen, como se suele hacer generalmente en la francesa, y la idea justamente de 6 es jugar D5. Y las blancas deciden contestar con caballo D2. Se juega mucho tiempo caballo C3, pero bueno, alfil B4 y dama G4 y todas esas complicaciones tácticas. Caballo D2 tiene la mejora, pero la otra también es totalmente jugable porque es más aguda, de que no existe el alfil B4, para la sencilla razón que como C3 sostenemos el punto de D4 y el alfil B4 es una pérdida de tiempo. Esto sería una jugada de memoria, que juega una línea y juega así porque no está entendiendo lo que está haciendo de memoria. Sí, y caballo de 2 justamente tiene idea, defender el punto de 4, despejar la casilla C, la columna C, porque el caballo en C3 tiene ese problema que ata al peón a C2, y te permite jugar C4 o C3 de acuerdo a la situación o los gustos de cada uno. Por eso caballo de 2, C5 hacen las negras, contragolpeando en el centro y tratando de tomar la iniciativa. Es una de las líneas principales de la francesa, y las blancas contestan tomando en D5, a lo cual las negras deciden tomar con dama, porque si comen de peón, obviamente a la larga podemos entrar en una posición con peón aislado, pero parece ser que esa no era la decisión de las negras, y por eso deciden tomar con dama, porque por un lado centralizan la dama y por otro lado amenazan peón por peón. A dama por D5, las blancas continúan con lógica y desarrollo y hacen la jugada caballo GF3, sacando su caballo del flanco del rey y prestándose a un rápido enroque. Tenemos que aclarar que las blancas, como buscan un desarrollo rápido, no le temen a las negras que le capturen el peón de D4, como por ejemplo jugaron C por D4,
porque ese peón es recuperado con ganancia de mejoras de las piezas blancas más adelante. Por eso no le preocupa a las blancas ese tipo de situaciones. De hecho, las negras capturaron en D4 y luego de alfil C4 sacando una tercera pieza, fíjense ustedes cómo salen todas las piezas, las negras deciden mantener su dama en H5 lejos del ataque de las piezas menores y mirando el flanco del rey. Sí, muchas veces la dama, hay veces que en la posición misma se retira de 8 y continúa la partida a partir de esa casilla, reagrupando la posición o buscando una posición normal, pero en este momento el negro obviamente buscó otros caminos. Estas niñas estaban jugando en aquel tiempo, no había las herramientas y los estudios que hay ahora, ni mucho menos la cantidad bibliográfica, ¿sí? Y módulos, y por lo tanto ellos usaban su propia cabeza, y el negro entiende que si juegan esta línea van a tratar de llevar un ataque al flanco del rey de las blancas por lo menos, y tratar de inquietar el rápido desarrollo que las blancas están teniendo, ¿no? Pero claramente las negras no están tratando bien la posición, porque luego de dama H5 y el roque, claramente las blancas salieron bien en la apertura a causa de la entrega momentánea del peón, y continúan sacando sus piezas. En cambio las negras solo han sacado a su dama y han perdido tiempo yendo y viniendo. Claramente es un ejemplo de desarrollo, inclusive entregando un poco de material, y es una muestra de la calidad de Tarrasch a la hora de llevar adelante este tipo de posiciones. Luego del roque, las negras juegan caballo C6 porque quieren sostener el punto D4. Quizás caballo F6 hubiera sido más lógico para sacar el alfil D7 y enrocarnos rápido, porque el caballo D6, si bien sostiene momentáneamente el punto D4, es fácilmente recuperable, ¿sí? Porque el caballo D6 sigue la famosa maniobra caballo B3, y ya vemos como hay 3 piezas atacando el punto D4, y se hace muy difícil sostenerlo. De ahí la estrategia blanca de entregar ese peón, y los riesgos que asumen las negras cuando comen con dama en la línea de la francesa, justamente. Como caballo B3 tiene como idea comer el peón de B4, las negras, una vez más, y es lógico, pero es comprensible desde el punto de vista de este jugador de negras, hacen otra jugada con la idea de tratar de seguir manteniendo su ventaja, con el cual perdieron muchos tiempos, que es el peón que tienen de más. Pero quizás, obviamente, es mucho mejor continuar con el desarrollo, caballo F6, caballo por caballo, caballo y alfil E7, o cuidado, mejor dicho, a caballo por peón, quizás alfil E7 y enroque directamente, ni siquiera comiendo en D4, devolviendo el peón, porque estás jugando con un jugador muy experimentado que maneja muy bien los tiempos de desarrollo, y el afán de querer explotar ese peón de más hace que siga moviendo peones y se siga retrasando en sacar sus piezas para ponerle en seguridad. Y eso es muy malo, porque si bien tiene un peón de ventaja, el rey sigue estando en el centro, y nada menos contra un jugador táctico y de ataque como Tarrasch, con el cual ya se está vislumbrando todo tipo de maniobras para tratar de explotar dicha situación. Por eso 5 es media dudosa. ¿Y cómo será la cuestión? Que responden con una jugada táctica muy fuerte, que obviamente se le escapó a las negras, y que es la jugada caballo por E5. El rey en el centro, las pérdidas de tiempo hacen que el bando que esté mejor encuentre este tipo de recursos. Uno diría, ¿por qué Tarrasch acude a esta situación siendo que tiene damas y las damas son muy rápidas para crear un ataque, siendo que hay un rey en el centro? Por la sencilla razón de que Tarrasch quiere entrar en un final con mucha ventaja. No será un gran jugador de ataque Tarrasch,
sino que también era muy hábil en los finales. Y no dudó en entrar en esta variante, donde está la sutil ventaja que, si bien recupera el peón, comiendo con caballo por E5, ¿sí? Tengamos en cuenta que caballo por caballo no podemos hacer, porque nos colgaríamos la dama. Y si dama por caballo, obviamente no, porque torre E1 y colgaríamos la dama. Por lo tanto, a caballo por E5, ¿sí? No nos queda más que hacer dama por D1. Y luego de torre por D1 y caballo por E5, nos encontramos en esta posición, donde, si vislumbramos la situación, tenemos un equilibrio de material. Igual cantidad de peones, igual cantidad de piezas, porque luego de torre E1, obviamente, las blancas van a recuperar la pieza, ¿sí? F6, luego de F4, ¿sí? Este estaba en el cálculo de las blancas. Y como estábamos diciendo, si observamos la posición, hay un problema muy grande que están sufriendo las negras y las blancas. Disfrutan de esa ventaja, con el cual las negras no se han percatado que al entrar en esa posición, llevando su dama H5, le permiten a las blancas entrar en un final muy ventajoso, pero nada fácil para llevar adelante, ya que se requiere mucha técnica y mucha precisión. Las negras están viendo que, obviamente, las blancas amenazan recuperar el caballo en E5, y por eso tratan de desarrollar sus piezas jugando un alfil B4, a lo cual obviamente las blancas no van a retirar su torre ni van a mover un peón, sino que la mejor respuesta es sacar su alfil no desarrollado, la casilla de 2, y luego de alfil por y caballo por, vemos que las negras siguen cometiendo dos errores importantes. Al empezar a hacer ese tipo de maniobras, vemos que las negras están sacando sus únicas piezas que hacían algo y se están quedando con las piezas que no hacen absolutamente nada. El caballo clavado, las torres adentro, los alfiles también. Y el problema pasa que no solo tiene ese problema de desarrollo y todas sus piezas adentro, es un error muy común en los jugadores de menos fuerza, sino que también tienen un problema que tiene una gran debilidad en la casilla de 4, lo cual ese peón va a ser hostigado durante mucho tiempo y puede caer a la larga, con lo cual después habría que ganar la partida con peón de más. Tampoco es fácil, pero en las manos de un gran jugador como Tarrasch todo es posible. Resumiendo, fijémonos como las blancas, con un desarrollo exacto, lograron una ventaja importante en la apertura, donde tienen todas sus piezas jugando. Las negras tienen las piezas mal ubicadas en sus primeras casillas, su rey se encuentra en el centro y encima tiene una fuerte debilidad en la casilla de 4. Las blancas tienen ventaja, pero todavía falta mucho y veremos cómo Tarrasch empieza a evolucionar en la posición. Luego de alfil B4 y alfil D2, se cambian los alfiles y caballos por D2 y alfil F5. Las negras tratan de sacar sus piezas atacando el punto C2. Y las blancas continúan cambiando el caballo de E5, ya que sí, obviamente, la táctica siempre está presente. Si alfil por C2, seguiría E por F6 con gran fuerza, con jaque descubierto y comiendo en G7 y capturando la torre. Por eso, luego de F por E5, obviamente,
las negras no iban a capturar el alfil del peón de C2, sino que su idea era enrocarse rápido, largo, sacar su torre del flanco de dama y poner su rey en seguridad. Pero como dijimos, a pesar de todas estas cosas que están pasando, las blancas están especulando con una habilidad crónica que las negras obtuvieron en la posición, que es el punto débil en la casilla de 4. Y con esa sola debilidad van a tratar de sacar más ventaja y ganar la partida. A enroque largo, como las negras amenazan un alfil por C2 y posiblemente un D3 haciéndose fuerte, las blancas eligen una jugada muy inteligente y que denota el entendimiento de la posición, una vez más, de estos grandes jugadores. ¿Sí? Ya sabemos que a F por E5 siempre tenemos torre por, con lo cual ese tema está saldado y está solucionado, pero lo que pasa es que las blancas quieren mantener la ventaja que están teniendo gracias al peón que se encuentra en D4 y que va a ser un peón que va a ser atacado constantemente. Entonces, saben que las negras van a intentar de alguna manera cambiar este peón por otro, o como dijimos, comer y ser defendido por el alfil y la torre, con lo cual la ventaja blanca cambiará constantemente y terriblemente. Y aparte tampoco no les importa un D6, porque el D6 permitiría un caballo E7, el famoso caballo bloqueador de un peón avanzado, y la partida sigue y las negras empiezan a sacar sus piezas. Y el peón de C2 sigue atacado. Por eso, las blancas, con buen criterio, hacen una jugada muy buena que cumple varias funciones. La jugada que estamos mencionando es alfil D3, que obviamente es una jugada de maestro, ya que primero defiende el peón de C2. Segundo, a manera de seguir cambiando piezas que juegan del negro, como ser el alfil de F5. Y tercero, bloquean el peón de D4 para que no siga avanzando y pueda ser cambiado por un peón blanco. Por eso decimos que es una jugada de maestro, porque vuelve una pieza que tenía jugando ya para atrás y cumple todos esos requisitos para seguir tratando de sacar ventaja en la posición. Alfil D3, las negras no tienen otra más que comer, porque el peón ya está bloqueado y la idea de mantener el alfil era tratar de avanzar el peón y cambiarlo. Entonces, para no seguir perdiendo tiempo, deben comer. Y luego de C por D3, se prosigue con la captura en E5. Y acá hay que hacer notar la pericia y la habilidad en los finales de un gran jugador como Tarrasch, y como todos los grandes maestros que son grandes finalistas. Torre por E5 siempre la tenemos. Es mejor primero desarrollar la torre de A1 con jaque en la columna C, primero disponiendo esa torre en la columna abierta, que es la columna C, y segundo, ganando tiempos porque entra con jaque, y esto muestra como un maestro valora mucho los jaques y no los da por dar, ¿sí? En este caso entra dando un jaque y gana un tiempo porque obliga a que el rey se mueva. Y la otra parte importante del final es que, como toda la acción está ocurriendo en el centro del tablero, el rey negro, si bien cuando se cambia las damas debe encaminarse hacia el centro, en este caso no es nada bueno porque todavía están las torres en juego, estos peones son blancos de las blancas, y como se va a abrir la posición, ese rey va a sufrir mucho. Entonces tiene que hacer una jugada inferior, como ser rey B8, con lo cual muestra la fuerza de torre C1, porque no solo puso la torre con jaque, sino que obligó a hacer una jugada como rey B8, cortando al rey del centro del tablero. Y no nos olvidemos que, como las blancas tienen preponderancia, las blancas sí van a poder subir más fácil con su rey y explotar las casillas blancas que quedaron débiles. Por eso, qué fuerte jugada la jugada de torre C.
a rey b8, ahora sí capturamos el peón de e5. Y el caballo f6 las blancas siguen vislumbrando los planes de las negras, que es justamente disputar la columna, y es por ello que juegan la jugada torre c a e1. Otra muy buena jugada, porque luego de torre h a e8, como hemos dicho que hay que continuar lamentablemente, si no podemos sufrir una entrada en séptima por parte de las blancas. Las blancas continúan con torre por e8, y claramente vemos cómo, a pesar que las negras trataron de tomar la columna, fue algo desfavorable, debido a que no pueden tomar tranquilamente con la mejor pieza, que sería tomar de torre, ¿sí? Debido a que si tomáramos de torre por y caballo por, el peón de d4 caería porque está muy avanzado y bloqueado, y es muy fácil atacarlo y muy difícil de defender, ¿sí? La desventaja de un peón avanzado y bloqueado, ¿sí? Y pobremente defendido hace que el blanco tenga muchas ventajas de poder capturarlo y tener ventaja en la posición. Por ello, en este momento, cuando las blancas capturaron, a las negras no le quedó más otra que jugar caballo por e8 y llevar su caballo en la pobre posición, porque la torre es la única que puede defender el punto del juego. Luego de caballo por e8, las blancas siguen jugando con gran técnica, porque saben que si bien el peón es una habilidad, todavía puede ser defendido por las negras. Y obviamente una de las mejores piezas defensoras, y la cual tienen que empezar a jugar, es el rey, ya que lo ideal sería traer al rey para tratar de defender el peón y a la vez acercarlo, porque el centro está volviendo complicado. Es por ello que entendemos la fuerte jugada que hacen las blancas de nuevo. A caballo por e8, torre de 7, ¿sí? Muy bueno, porque no solo tomamos la séptima, sino que atamos al caballo, la defensa del peón de g7, y cortamos sobre todo al rey en la séptima fila para que no participe. Lo contrario que si van a hacer las blancas de a poco con su rey a medida que transcurre la partida. Hasta aquí es espectacular la técnica del blanco, cómo están limitando las piezas negras para empezar a mejorar las suyas y llegar a la captura del peón de d4, que ese sería el primer paso a llevar en este difícil final de torres y caballos. Las negras hacen a6 porque, entendiendo que su rey tiene que participar, intentan de alguna manera sacar al rey por el otro lado del tablero, ya sea por a7 y por b6. Pero eso no solamente alejaría al rey, sino que también pierden un tiempo con la jugada a6, pero otros no tienen. Y las blancas continúan ahora con caballo b3, porque es hora de hostigar el punto d4, ¿sí? Y una de las amenazas que ya estamos viendo en la posición es el tema de las piezas sobrecargadas o clavadas. Claramente la torre de d8, que es muy inferior a la torre de d7, se encuentra clavada y sobrecargada la defensa del punto d4 y el punto b8. Entonces las blancas, posiblemente con su idea de caballo b3, tienen como idea principal capturar el peón de d4, ya que cuando comamos y tomemos con jaque, luego que el rey pueda salir, realmente jugaríamos la jugada torre d3 y hubiéramos cumplido el primer paso de este final, que sería el que involucra ganar el peón que está demasiado alentado y pobremente defendido. Volvemos para atrás, ponemos la torre, ponemos
Sacamos el caballo y veremos cómo continúa. Luego del caballo B3, las negras continuaron con B6 porque se dieron cuenta que si rey A7 existía la posible jugada caballo C5 muy molesta, mirando el punto de B7, y como el peón es un candidato a caer, el punto D4, no importa dilatar el tema de tratar de comerlo, y es interesante ir a comer otros puntos que están más dentro de la posición del bando enemigo, pero que son asequibles, para después continuar con la captura de la debilidad real que tienen las negras, que es el punto D4. Por eso hacen la jugada B6 limitando al caballo, pero como dijimos en un momento, al estar las piezas sobrecargadas, tácticamente comenzamos a los cambios importantes en la posición. Las blancas continúan con caballo por D4 y a torre por D4, torre por E8 con jaque, rey C7 y ahora torre E3, y la primera etapa del final está concluida. Las blancas, después de todo lo que pasó en la apertura, y a raíz de que las negras quedaron con un mal peón en el centro del tablero pobremente defendido, las blancas lograron capturarlo y así se hicieron con un peón de ventaja, no solo un peón de ventaja, sino que un peón pasado en el centro del tablero. Ahora viene la segunda etapa de la partida, donde las blancas tienen que empezar a empujar el bloqueador del peón D, que es la torre de E4, mejorar su rey y empezar a avanzar en la posición, porque la posición será ganada cuando el peón llegue a la sexta, séptima, octava fila del bando contrario, donde las negras tendrán que defender y las blancas van a seguir evolucionando. Pero como siempre decimos, esto es técnica, y vamos a ver cómo la técnica brillante de Tarrasch va a hacer posible esta mecánica en esta posición. Luego de torre por E3, las negras continúan con rey D7, porque obviamente les molesta el posible torre jaque y torre por, y también mantienen el rey en el centro, ya que saben que el peón que les va a traer muchos problemas es justamente el punto D3, peón de D3, que todavía no está pudiendo avanzar. A rey D7 comenzamos a traer a nuestro rey, llevándole F2, porque tenemos que desarmar la situación en donde nuestra torre está pobremente jugando, debido a que está en una triste situación de defender el punto de D3, y la técnica de Tarrasch va a hacer que con alguna jugada intermedia puedan sacar la torre de esa casilla y acercar su rey para defender del peón y echar la torre de E5 y comenzar a avanzar. Por eso es muy buena la jugada rey F2. Como las negras muchas cosas no pueden hacer, intentan un G6 a la espera de ver cómo evolucionan las blancas. A G6, como bien dijimos, las blancas necesitan ganar un tiempo para avanzar con su rey, atacar la torre y apoyar al peón. Y si bien esto podrían hacerlo en varios pasos, por ejemplo, rey acá, a E2, luego sacar la torre y luego subir, los maestros tienen esa eficiencia, con lo cual se los caracteriza, y es por eso que no hacen esa maniobra que es buena pero es muy larga, sino que comienzan con la intermedia jugada torre H3. Muy buena jugada, porque primero esa movida de torre cumple la función de llevar el rey a E3, segundo, amenazan entrar con jaque ganando un peón, lo cual obliga a las negras a jugar H5, y luego de rey E3 vemos como con poquitos pasos lograron lo que hubiera llevado varios por los pasos anteriores para llegar a esta situación. Estamos dentro de la segunda etapa de este final, donde
estamos mejorando nuestro rey para empezar a ayudar a avanzar nuestro peón de ventaja que se encuentra en el centro del tablero. A rey de 3 las negras tienen que retroceder porque todos sus movimientos tienen que ser dirigidos a defender sus bases y tratar de bloquear lo más que se puede el avance del peón de D3. Las blancas juegan D4, ¿sí? El peón tiene que avanzar porque tarde o temprano el rey se tiene que colocar atrás para avanzar por un lado o por el otro. ¿Sí? Si hubiéramos hecho rey E4, quizás un jaque nos molestaría, y un jaque y el rey está mal ubicado. Por eso estos maestros no se equivocan y realizan la jugada de 4, cosa que si viene un jaque nos escondemos y después seguimos avanzando. Eso es la técnica propiamente dicha. Por eso a D4 y a torre D6, obviamente, rey D3, controlando E2, la entrada de la torre de las negras, y a torre E1, como el peón está muy avanzado, las negras tratan de comer algún peón o molestar. Esto las blancas lo tenían visto y encuentran el recurso siguiente, que es la jugada torre G3, ya que como ese peón no puede ser defendido fácilmente y estaríamos comiendo y atacando una base débil del otro lado, no le da tiempo a las negras a tratar de escabullirse por atrás y atacar los peones blancos, y entonces con esta fuerte jugada evitan esa maniobra que el negro tanto quería hacer y lo obliga a hacer una mala jugada, que no es otra que volver con la torre a la casilla de 6. ¿Sí? Muy fuerte la jugada de torre G3, cortando de raíz la fuerte reacción que el negro quería hacer con su torre. Por eso es al final muy interesante. Luego de torre G3 y torre E6, ahora torre E3, ya prácticamente bloqueando la entrada de la torre, porque las blancas entienden que al tener un peón de más y un peón adelantado y pasado sobre todo en la columna dama, el cambio sería rotundamente ganador para las blancas, porque las negras no tendrían forma de evitar el avance del peón, y si lo quisieran evitar en algún momento, si fuera que una cosa que llegáramos así, el rey tarde o temprano se escabulliría a un flanco u a otro y terminaría comiéndose uno o dos peones del flanco dama, cambio del peón central, y ganarían la partida fácilmente. Por eso el cambio es desfavorable para las negras. Y en finales inferiores de torres y peones se le enseña muchas veces a los principiantes, a los no tan principiantes, que hay que mantener las torres para molestar lo máximo que se pueda. Si uno cambia la torre, cambia la única pieza que tiene para molestar y tratar de complicar al bando ganador. Por eso, desde ese punto de vista, esos cambios no se deben hacer. Y es por ello que Tarrasch realiza la jugada torre E3. Las blancas deciden hacer torre D6, y ahora continuamos con la jugada torre E5, agrandando la torre y preparando la siguiente maniobra, que es muy interesante. El objeto de llevar la torre E5 tiene como finalidad poder ahora jugar rey E4 sin que puedan darnos un jaque y poder jugar D5. Fíjense ustedes cómo es la técnica depurada de Tarrasch a la hora de ir avanzando en este final laborioso para poder llevar adelante a la coronación su propio peón, que se encuentra en D4. A torre E5 las negras continúan con torre G6 tratando de entrar de nuevo, y las blancas deciden avanzar el flanco de damas jugando a 4, ya que luego de torre F2 cuentan con la famosa defensa torre E2, siendo de que sabemos que a las negras no les conviene cambiar torres, y por lo tanto
luego de expulsar la torre de la casilla F2, llevando la torre F6, continuamos con B4 y continuamos avanzando en la dicha posición. Porque nosotros sabemos que si bien tenemos una ventaja central que es el peón pasado, necesitamos crear más debilidades para que el bando negro que se encuentre en inferioridad de condiciones no pueda defender todas las debilidades juntas. Es un principio que en ajedrez. Siempre hay que tener más de una debilidad para hacer que una posición se caiga a pedazos. Por eso luego de torre 2 y torre F6, B4, ahora torre F1 entrando por atrás, pero una vez más las blancas hacen una jugada muy buena que es la jugada torre E5. Por lo que parezca mentira, esa jugada está preparada para defender todos los peones que se encuentran aparentemente débiles. Por ejemplo, torre F2, con la idea de mirar el punto G2 y H2 o pasar hacia el flanco de dama, se encuentran con la fuerte jugada torre G5, que sin abandonar la quinta fila, defiende el punto G, ataca F6 y si las blancas intentaran torre B2 o torre A2, con solo avanzar el peón y tomando, el peón sería defendido por la torre y las blancas seguirían avanzando. Por eso es muy fino todo lo que está haciendo el blanco a la hora de defender y avanzar los peones. Por eso lo hace muy característico y muy instructivo este final. A torre F2 y a torre G5, las negras no ven otra más que volverse y quedarse a la espera. Y ahora a G3, porque dijimos que las blancas tienen que seguir creando posiciones o debilidades a las negras, que sumadas a las que ya tienen, hagan que no puedan defender todo y que de alguna manera tengan más desventaja de las que tienen en este momento. Por eso H3 es interesante. A rey de 6, manteniéndose a la expectativa y luchando contra el peón de que está en D4, ahora las blancas continúan con rey E4, porque primero privan a la torre de ir a F4, en algún momento preparan una fuerte jugada G4, y a su vez podemos intentar en algún momento algún D5, si fuera conveniente para seguir apretando al bando negro. Por eso, luego de rey D6 y rey E4, las negras dan un jaque para tratar de expulsar al rey, pero de nuevo torre E5, tapando el jaque e invitando a las negras a que no coman, con lo cual sería perdedor. Y entonces las negras no tienen otra más que irse, perder un tiempo. Y ahora seguimos con D5, como lo hemos dicho, un pasito más. Es increíble cómo el peón va avanzando paso a paso y cómo las piezas lo van ayudando sin entorpecerse entre ellas mismas. Eso es lo destacable de este final y la técnica depurada de Turner, cómo va avanzando el peón en dicha posición. Y a su vez va defendiendo los otros peones que se encuentran aparentemente solos. Al rey D7, como el rey necesita seguir avanzando para apoyar el avance del peón, de nuevo, muy buena jugada torre G5, porque la jugada torre G5 tiene como idea atar a la torre a la defensa del punto de G6, salir de esa casilla para dársela al rey y que el rey avance y comience a avanzar el peón. Obviamente, por eso las negras hacen rey D6 para que el rey no avance. Y ahora, un tiempo, torre G3, porque como dijimos, las blancas necesitaban crear varios puntos débiles, y uno de los puntos débiles que tenían a favor era su peón adelantado en el centro y la posibilidad de subir con el rey. Como eso está atando a las negras a esa debilidad, ahora van a hacerse con la otra debilidad, que es el punto C6, que es muy débil,
con lo cual amenazan hacer el trampolín. Torre C3, torre C6, tratando de cambiar torres y que la posición se caiga. Pues es muy fina la jugada torre G3. Y fijémonos como todas las piezas blancas juegan coordinadas y las piezas negras se encuentran pasivas y muy defensivas y con cero respuesta ante todo el avance de las blancas. Las negras jugaron rey E7 porque sabían que se intentaba traer la torre. Y ahora, antes de llevar la torre C3, primero la jugada torre F3, porque ya que el rey se quitó, no es tan necesario el pasaje de torre, ¿sí? Porque ahora tenemos que intentar subir con el rey, pero el problema era que siempre nos encontrábamos con la molesta torre F5, que era muy molesta, haciéndonos volver para atrás. Entonces por eso entendemos la fuerte jugada torre F3. Los negros no pueden cambiar torres, no tienen dónde irse más que a D6. Ahora vemos que la torre queda en una posición peor de la que estaba, ya que en esa casilla era mejor bloqueador el rey, y ahora tenemos como consecuencia el avance fuerte del rey a E5, cosa que antes no podíamos, y seguimos viendo cómo las blancas siguen llevando el final de manera magistral. A torre D8, para evitar la amenaza táctica torre F7, con lo cual desviamos al rey y nos comemos la torre y ganamos el final fácilmente. Recordemos que el cambio de torre es primordial. A torre D8 continuamos con D6 jaque, porque de nuevo está el mismo tema táctico, con la diferencia que está la otra regla, que si bien el negro comería el peón y diríamos jaque y luego de rey por torre comemos la torre de D6, a pesar que las negras recuperan el peón, entramos en la famosa regla de que en todo final donde un rey entra en la horizontal de las bases más débiles del bando contrario en final de reyes y peones, el bando que logra hacer eso logra ganar la partida indefectible. Sí, porque es muy difícil de defender esas bases. Por eso volvemos para atrás. Luego de jaque, jugado, las negras tienen que bloquear el peón con rey D7, pero ahora la torre entra en la séptima con gran fuerza, y a rey C8, primero torre C7 jaque, para que luego de rey B8, torre C2, excelente maniobra, dejando una vez más el rey en el flanco de dama, para que una vez de haberlo cortado, jugar tranquilamente el avance del peón y el rey y coronarlo, ya que la torre no va a poder evitar la coronación del peón, ya que necesitan la fuerza de su rey, que su rey participe y que no lo pueda hacer debido a la perfecta maniobra de las blancas con torre jaque y torre C2. Por eso no les queda más hasta quedar un jaque en E8 y ahora rey F6, yendo por los peones del flanco rey, y a B5 para hacer algo, D7, atacando la torre. Si rey D8, rey E7 atacando la torre, amenazando coronar, es por eso que hacen torre H8 como última instancia. Y luego de rey E7, para molestar al rey con H7 jaque, hacemos rey D6 amenazando coronar. Y a torre H8 sigue la fuerte jugada torre E2, con lo cual no podemos evitar jugar torre E8 y D8 dama, ganando la partida, y de esta manera acabamos de ver un ejemplo modélico de final con peón de más centralizado, un modelo en donde se ve cómo con técnica se lleva el peón hacia la séptima fila y obligar así a que el bando que sufre la desventaja del peón pierda indefectiblemente.
un gran modelo de Tarrasch, un gran modelo de final de peones, y que siempre es recomendable estudiarlo muchas veces para uno pulirse y aprender este tipo de posiciones muy difíciles de llevar adelante.